Andalusian Spanish to Go by Spanish with Antonio. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un episodio más del podcast Andalusian Spanish to Go, el único podcast con el que aprender español a través de contenido auténtico, escuchando un acento de Andalucía. Pues bien, en el episodio de esta semana vamos a tratar un tema que a mí en particular me interesa mucho y ya veréis por qué. Y vamos a tratarlo a raíz de una noticia un poco polémica que ha habido en España en esta última semana o la semana pasada. Nuestro ministro de Consumo del actual gobierno ha iniciado una campaña en la que aconseja consumir menos carne. Él argumenta que, bueno, que según ciertos estudios, España es un país gran consumidor de carne y por eso, digamos que en busca de la transición ecológica también, que se habla tanto en Europa, por ejemplo, pues debemos consumir menos carne. Y esto me ha hecho pensar que quizás sería interesante hablar sobre el veganismo o vegetarianismo. Pero bueno, nos centraremos más bien en el veganismo en este episodio. Si quieres escuchar una entrevista, una conversación que voy a tener con un amigo sobre el tema del veganismo, quédate escuchando este episodio. Pero antes de empezar, como siempre, quiero recordarte que si quieres tener acceso a la transcripción de este podcast, al igual que a otros recursos adicionales, además de los vídeos, los episodios, etcétera, pues puedes hacerte miembro de mi cuenta de Patreon o Patreon, como decimos en español, en el club privado de Spanish with Antonio. Con Patreon, básicamente, lo que se hace es que vosotros, que sois, bueno, personas interesadas en mi contenido, pues podéis apoyarme un poquito económicamente y yo a cambio os doy material adicional para que continuéis aprendiendo español. Y bueno, dicho esto, creo que ha llegado el momento de presentar al invitado de hoy, al cual me hace muchísima ilusión invitar. El invitado se llama Humberto, pero quiero que se presente él. Hola Humberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues yo encantado de estar aquí, la verdad. Bueno, para el que no me conozca, yo soy amigo de Antonio desde hace muchísimo tiempo. Creo que nos conocimos por el 2013 o por aquel entonces. Y pues nada, desde entonces pues he seguido su proyecto desde el primer momento. Y me hace mucha ilusión estar aquí, la verdad, porque he visto crecer el proyecto y entonces, bueno, aportar mi granito de arena. Yo estoy encantado, la verdad. Genial, pues muchas gracias por aceptar y estar aquí, Humberto. Bueno, pues ya sabes, vamos a hablar sobre el veganismo y no sé qué piensas, pero creo que sería pertinente, sería interesante empezar con una definición de lo que es el veganismo o es ser vegano. ¿Podrías darnos una pequeña definición así improvisada? Claro. Bueno, antes de nada, a mí me gustaría aclarar que las cosas sobre las que vamos a conversar en este episodio, pues son experiencias personales, que no todo el mundo ve el veganismo de la misma forma y que no queremos hacer campaña de ningún tipo. Simplemente no queremos convencer a nadie de nada y lo que queremos es contar nuestra experiencia y bueno, un poco de cómo está la situación en España ahora mismo en torno a este tema. Hay que decir, perdona Humberto, hay que Sí, decir también que, bueno, te he invitado porque, bueno, pues tú llevas una alimentación de este tipo, ¿no? exactamente. Y también, bueno, y yo también, matizo, y también quiero añadir, que no lo he dicho, que, bueno, Humberto es de Málaga, ¿vale? Es de otra parte de Málaga, digamos que yo vivo en un extremo y Humberto en otro, Uh-huh. pero bueno, los dos tenemos más o menos el mismo acento y quiero que lo sepáis para que, bueno, los oyentes sepan qué acento están escuchando. Los dos somos de Málaga, ¿vale? Entonces, bueno, retomando,
la definición de veganismo, ¿no, Humberto? Sí, pues mira, yo si tuviera que decir lo que es el veganismo, a lo mejor queda un poco cliché, ¿no? Pero diría que es un estilo de vida que se centra en que, pues bueno, ya que tenemos que venir a este mundo, ¿no? Y que estamos aquí, pues pasar por él haciendo el menor daño posible, tanto al entorno como a las criaturas que habitan en él. Y entonces, bueno, eso lleva consigo una serie de decisiones conscientes en cuanto a qué pongo dentro de mi cuerpo, ¿no? Los alimentos que consumo, con qué me visto, los materiales que utilizo y bueno, también decisiones relacionadas con el medio ambiente, qué hago con los residuos que genero, etcétera, etcétera. Desde el veganismo realmente no se hace distinción entre especies, es decir, que todos los animales los vemos como iguales entre ellos, no damos nuestro amor a unas especies concretas, como puede ser un perro o un gato, y a otros animales los consideramos comidas, ¿no? Es decir, tiene tanto el mismo valor un perro como una vaca, un gato como una gallina, todos son animales que se merecen una vida pues sin sufrimiento. Entonces eso sería un poco la definición. Ujú. Me ha gustado mucho porque, bueno, creo que hemos roto con un mito quizás o la idea general que se tiene con el veganismo, Ujú, porque, bueno, todo el mundo se centra quizás la parte de la alimentación, ¿no? De la salud, claro. pero tú has añadido también que, bueno, que se trata de un estilo de vida que toca a muchos más aspectos, ¿no? De nuestro día a día, como son la vestimenta, como son los residuos que generamos. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo con esta súper definición que ha dado Humberto. No sé si la tenías preparada. Bueno, en plan, sí que sabía que me ibas a hacer esta pregunta, ¿no? Y también me gustaría añadir que no todo el mundo, evidentemente, va a ver el veganismo con los mismos ojos. Hay gente que simplemente va a seguir esta dieta por cuestiones de salud, ¿no? O porque las consideren que su cuerpo funciona mejor con ello y dejan más de lado lo que viene siendo pues el maltrato animal. No les interesa ese Ujú, tema, simplemente siguen la dieta vegana porque piensan que es lo que mejor les funciona. Pero eso no quita que también estén contribuyendo a una misma causa, porque bueno, ujú, todo, todo es, digamos que todo suma, ¿no? ujú. Al medio ambiente, bueno, en fin, eso. Sí, sí, sí. Da igual Vale, lo que quería decir, da igual por qué motivo lo hagas, que todo suma a la misma causa. Eso sería. claro, 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 claro. Vale, y bueno, yo creo que ya podemos continuar con la Ujú. siguiente pregunta, que sería que nos cuentes, Humberto, ¿cuándo te hiciste tú vegano? Exactamente. Pues yo, ahora estos días que sabía que iba a hacer el podcast contigo, así pensando, realmente yo recuerdo hacer como intento, antes de hacerme vegano oficial, de tontear un poco con la idea de dejar la carne, ¿no? Pero en mi caso sí que es verdad que fue algo que me pidió el cuerpo, no me lo impuso nadie desde fuera, no fue algo, mi cuerpo me lo pedía. Entonces yo recuerdo cuando estaba en tercero de carrera, por ejemplo, que eso sería por 2015, 2014-2015, cocinando pollo o esta experiencia seguro que más de un vegano la comparte. Cocinando pollo, el ver la carne cruda, el tener que cortarla, me empezó a causar muchísima repulsión, no sé por qué. Cosa que hasta ese mismo momento jamás me había pasado. Yo nunca había tenido ningún problema con la carne cruda, por así decirlo, o problemas en cocinar nada. Siempre he comido de todo, etcétera. Entonces, no sé, fue algo raro para mí. Y entonces, bueno, estuve tonteando un poco en esa época de voy a intentar no comer carne, a ver qué tal, pero luego siempre volvía. Quizás ya no tanto con productos crudos que yo tuviera que cocinar, pero sí con productos que enmascaraban un poco pues la estética cruda, es decir, o compraba cosas precocinadas, cosas que alejaran lo máximo posible el aspecto de carne cruda, de que eso procedía de un animal, ¿no? Pero realmente no fue hasta que
hice mi Erasmus en Inglaterra, que para el que no sepa, bueno, tú te viniste conmigo a Inglaterra un año, ¿no? Bueno, Sí. tú y mucha más gente de Málaga hicimos el Erasmus ese año, el intercambio académico a Portsmouth, que es una localidad del sur de Inglaterra. Y es verdad que allí sí que la cultura vegana y vegetariana pues estaba muchísimo más asentada que aquí. Aquí en España prácticamente no, por aquel entonces, que era 2015-2016, Sí. no No había teníamos productos, referentes también. no, para nada. O sea, no había productos en el supermercado aquí en España etiquetados como veganos, ¿no? Entonces, el llegar allí y ver que había secciones del supermercado pues dedicadas exclusivamente a productos vegetarianos o veganos, que tenían su sello, ¿no? La V esta de vegan, vegan approved, pues, pues sí que te causa curiosidad. Y entonces, bueno, si eres una persona que ya ibas como yo con la predisposición de ir abandonando la carne, o que por lo menos te lo habías planteado antes, pues sí que empiezas a tirar un poco de ese tipo de productos, ¿no? O hamburguesas veganas, o salchichas veganas, que no necesariamente son saludables. Eso lo podemos hablar más adelante, ¿no? Pero bueno, Sí. sí que facilitan un poco la transición de personas que estén acostumbradas al consumo de carne facilitan un poco eso, el cambio de dieta, ¿no? No soy partidario de abusar de ello porque al fin y al cabo son ultraprocesados, ¿no? O sea, se puede ser vegano y no sano, se puede ser vegano de forma insalubre. Y bueno, son productos ultraprocesados, igual que puede ser pues, un producto ultraprocesado que no sea vegano, que realmente no son buenos para el cuerpo. Pero bueno, allí sí que había el hecho de que hubiera ese tipo de productos allí indicaba que había un público objetivo detrás de esos productos, ¿no? Que había una demanda. Y bueno, realmente, si me preguntas cuándo me hice vegano, yo creo que el punto de inflexión fue una charla en YouTube, porque, ya te digo, yo empecé a consumir estos productos, ¿no? Entonces ya dejé la carne, era vegetariano, era como el paso intermedio. Pero el punto de inflexión fue una charla en YouTube que vi de un muchacho que se llama Gary Yourofsky. El título de la charla, para el que lo quiera buscar, es El mejor discurso que escucharás jamás, o algo así. En inglés creo que es Best Speech You Will Ever Hear. Y lo podemos poner si quieres en las notas del episodio, ¿no? Se puede Sí, poner. sí, sí, lo pondremos. Vale. Y nada, creo que dura 1 horita y poco. Y para mí fue una charla que tuvo un impacto brutal, brutal. Una apertura de conciencia brutal. De mostrarme lo que había detrás de un plato de carne, de un filete de una hamburguesa, no sé, tuvo un impacto muy grande. Es cierto que es una conferencia un poco gráfica, o sea, para las personas que sean un poco aprensivas o sensibles, pues bueno, no es muy recomendable, pero sí que es recomendable que todo el mundo que consuma carne sepa lo que hay detrás de lo que está comiendo, porque muchas veces la estética del supermercado nos oculta un poco esto, ¿no? Y bueno, yo recuerdo que fue ver la conferencia de este hombre y decir, se acabó, no quiero contribuir más a esto. No, fue negación total. Y bueno, para mí fue un poco más fácil, ¿no? Porque ya llevaba siendo vegetariano por a lo mejor 1 mes y medio, cosas así, que tampoco es demasiado, ¿no? Pero a raíz de ver esta charla, empecé con la dieta vegana. No hubo vuelta atrás, por así decirlo. Y bueno, si quieres contar un poco, hice que Antonio viera esta conferencia, no sé si te acuerdas. Eres el culpable de que yo sea vegano. Bueno, pues sí, yo voy a contar brevemente mi caso, que es un poco diverso al tuyo. Uh-huh. Bueno, como bien ha dicho Humberto, nosotros éramos compañeros de piso, además, y bueno, yo veía esa transición o esa reducción del consumo de carne que estaba haciendo Humberto.
Y él me contaba cositas que él iba investigando y tal, pero a mí no me llegaba a convencer, digamos, no llegaba a prestarle la suficiente atención, no sé, no sentía esa repulsión natural que ha comentado Humberto. Pero sí que me decidí a ver esa conferencia con él. Recuerdo que la vimos juntos y no sé si recuerda mis palabras, Humberto, cuando terminó la conferencia, pero dije, creo que vimos la charla a mediodía y dije, bueno, yo esta noche ya soy vegano. Fue lo que dije cuando terminó la conferencia. Y la realidad es que sí, al igual que a Humberto, a mí me convenció en todos los aspectos. Me dejó sin argumento. Sería la mejor forma de expresarlo. No podía rebatir nada de lo que ese hombre, que además es activista, si no me equivoco, me decía. Y me hizo abrirme a una realidad que yo desconocía totalmente. Y bueno, me convenció totalmente. Entonces, esa misma noche, pues Humberto y yo ya éramos veganos, básicamente, y comenzamos. Que además, la verdad es que fue muy, muy, muy beneficioso y mucho más fácil el hacerlo juntos, creo. Sí, sí. Es un apoyo enorme cuando tienes a alguien con quien empezar este proceso, que bueno, ahora te preguntaré un poco más al respecto. Ujú. Entonces, bueno, para concluir, digamos que ambos llevamos pues mm, Fue desde 2016. 5 años prácticamente. Sí, 5 añitos siendo vegano. Entonces, bueno, Humberto, tú ya me has dicho por qué te hiciste vegano, ¿no? Ya lo has explicado. Sí. Ahora me gustaría preguntarte por algo que mucha gente piensa, que es que, bueno, es muy difícil, ¿no? ¿Para ti fue difícil al principio, especialmente? A ver, es cierto que el hacerlo con alguien, pues bueno, la dieta es algo muy personal, ¿no? Y probablemente llevas muchísimo tiempo comiendo lo mismo, años. Lo que se ha comido en tu familia probablemente lo comas tú también, ¿no? Entonces, bueno, al principio es como dar un poco un salto al vacío porque no sabes, tratas de sustituir componentes de la receta, en nuestro caso, por ejemplo, que fue un cambio, fue ver la conferencia. Nosotros teníamos comida en casa, o sea, en Inglaterra, que nuestros padres nos habían enviado porque de vez en cuando nos enviaban productos que allí eran difíciles de encontrar, pero que en España sí los había, o eran más baratos, etcétera. Entonces a lo mejor nos mandaban pues lotes de atún, jamón, etcétera, ¿no? Y a raíz de ver la conferencia, o sea, o los regalamos o se los dimos a otros compañeros de piso, o se los dimos a gente de allí de Inglaterra, que ellos súper agradecidos. También. El impacto de la conferencia fue brutal. Fue decir, no voy a gastar ni lo que tengo ya en casa comprado. Sí, Entonces, sí. bueno, sí que fue un poco difícil la transición porque realmente no teníamos idea de cómo cocinar, o de recetas nuevas, o nos quisimos meter muy de lleno muy pronto. Yo la verdad es que recomiendo a cualquier persona que nos esté escuchando, que se esté planteando un cambio de dieta, que lo haga siempre de forma paulatina, poco a poco, que se vaya interesando por el tema, que cada semana coma un poco menos de carne y compense pues con legumbres o con verduras, que vaya viendo pues cuentas online de recetas que le llamen la atención o que piensen esto puede estar rico, voy a probarlo algún día. Eh, Nosotros que nos tiramos a la piscina. Sí, sí, sí. Y es verdad que yo también pienso que una incorporación paulatina de la dieta vegana es mejor, pero porque es más práctico y porque es Y más también, sencillo, creo. sí, Simplemente sí, porque, claro, como tú dices, nosotros nos lanzamos a la piscina y es cierto que, claro, de un día para otro llevábamos, pues no sé, veintitantos años comiendo de una forma, pues ni siquiera se nos ocurrían platos, ¿no? no, Y claro, esto si lo haces de forma paulatina, pues va a ser un proceso
mucho más fácil y menos frustrante también, porque puede llegar incluso a cuando ves que, jo, se me ocurre un plato y necesito queso, o necesito huevo, o necesito carne, bacon. Sí. Claro, sí que es cierto que es mucho más práctico, creo, y esto Ujú. coincido contigo, el hacerlo de forma escalonada. También es importante pensar en el proceso de adaptación que necesita tu cuerpo. Es decir, tu flora intestinal, los microorganismos que habitan en tu intestino, ¿no? Pues llevan una cantidad de años recibiendo los mismos alimentos, haciendo una simbiosis contigo de una manera determinada, ¿no? Entonces tú cambiarle el alimento a esos microorganismos de la noche a la mañana, pues puede tener un poco de... puede causar molestias, por así decirlo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, siempre poco a poco. Y otra cosa que quería decir es que, por ejemplo, en mi caso, yo no comía apenas verdura. En ese sentido, el veganismo a mí sí que me ha abierto un abanico de variedad. Es decir, yo ahora como muchísima más variedad de alimentos que la que comía antes de ser vegano. Que es una creencia que, bueno, opuesta a lo que piensa muchísima gente, ¿eh? Claro, Que la claro. gente piensa que, no comes carne, ¿qué comes, no? Es una típica pregunta. Pues yo coincido contigo, o sea, yo como muchísimas más cosas y mucho más diferentes que antes. Yo es que recuerdo que, la verdura no la tocaba, ni con un palo. Y a mí, yo recuerdo que hubo un proceso de adaptación también de las papilas gustativas, es decir, de que la verdura me empezó a saber bien, las legumbres me encantaban, me empezaron a gustar muchísimo más. Es decir, tu cuerpo necesita una adaptación. Hazlo siempre poco a poco y no te tires a la piscina al vacío como hicimos nosotros, ¿no? Pero bueno, tampoco salió tan mal, ¿eh? No, 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 no. Pero bueno, sí que sí lo volvería a hacer de forma escalonada si lo tuviera que volver a hacer, la verdad. Ujú, ujú. Vale, bueno, como hemos dicho, en ese momento nosotros estábamos en Inglaterra, en Portsmouth, pero volvimos a España. Ujú. Entonces, bueno, Humberto, ¿es difícil ser vegano en España? Pues, a ver, yo creo que no. Hoy día no, la verdad. Ha cambiado muchísimo la cosa. Es decir, yo recuerdo que a raíz de volver de Inglaterra, poco a poco sí que se fueron abriendo más los mercados o las secciones de productos veganos en los supermercados. En comparación a cuando nos fuimos, que no había nada, la única leche vegetal que había en el supermercado a lo mejor era leche de soja, ¿no? Es decir, el panorama ha cambiado muchísimo. Ahora hay leche de todo tipo, hay productos de todo tipo. No sé, creo que ahora no es complicado. El otro día me hizo mucha gracia porque fui al supermercado y vi hasta leche de nuez. O sea, Oye, esa no la he visto yo, ¿eh? ¿no? Pues, No, no. pues fíjate tú hasta qué punto hemos llegado, ¿no? De leche de nuez, una cosa impensable hace 10 años. ¿Cómo Total. se puede sacar leche de una nuez, no? Está muy buena, por cierto. Entonces, bueno, yo creo que no es complicado a día de hoy hacerte vegano en España. Tenemos la suerte de que somos un país mediterráneo que tiene una abundancia brutal de todo lo que viene siendo legumbres, verduras. Aquí las horas de sol, pues tú sabes, no abundan y eso hace que los mercados estén siempre rebosantes de comida fresca, ¿no? No tenemos que importar. Sí, Entonces, bueno, esa es una ventaja que tenemos. sí, es cierto, es cierto. Y sobre todo, no sé qué piensas tú, pero yo diría que no es difícil y no intento convencer a nadie, repito, no estamos aquí para ello, pero no es difícil, sobre todo en casa, porque a fin de cuentas, incluso si no tienes este tipo de productos sustitutivos de la carne, como salchichas veganas, hamburguesas veganas y todo este tipo de cosas, a fin de cuentas, como dices tú, hay una oferta tremenda de verdura, de fruta, de productos frescos Uh-huh. que te hacen muy fácil la vida en la cocina, digamos. O sea, se puede preparar perfectamente cualquier cosa vegana o, bueno, pues, vegetariana incluso,
sin necesidad de estos productos. Entonces, creo que en tu casa es muy fácil. Pero ahora, cuando salimos fuera, ¿no? Cuando vamos a un restaurante, a un bar de tapas, ¿crees que se complica un poquito la cosa? Hombre, pues ya depende de dónde vayan, ¿no? Es cierto que ahora en casi todos los sitios tienen al menos una opción vegana o vegetariana. Si te vas a un mesón tradicional, pues a lo mejor ahí te toca comer patatas fritas, ¿no? Pero creo que se ha creado mucha conciencia con el tema, creo que ha sonado mucho en estos últimos años y eso ha hecho pues que en casi todos los sitios haya, al menos como te digo, un plato disponible o alguna opción como mínimo, como mínimo. Ujú. De hecho, a propósito de lo que dices de, bueno, de este cambio que ha habido en los últimos años, que creo que tú y yo lo hemos podido ver también, ¿no? Porque hemos ido viendo cómo se ampliaba la oferta de cositas que podíamos comprar, etcétera. He estado investigando un poquitín y al parecer, según un estudio de bueno, una consultora que se llama Lantern, en 2019-2020, un 10% de los españoles, esto sería aproximadamente 4 millones de personas, Sí. pues según este estudio, esta estadística, siguen una dieta vegetal. Es decir, aquí entran también personas vegetarianas, personas flexitarianas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, creo que esto es un ejemplo, es un dato que evidencia esa apertura al veganismo, ¿no? Y esa reducción del consumo de productos animales. Pues la verdad es que sí, que es una alegría, pues eso, ver que cada vez tenemos más opciones, que cada vez más gente con la que te vas topando dice, ah, pues yo sí, pues yo también soy vegetariano, o mi hermana, o yo ese cambio sí que lo veo en la sociedad, en mi círculo. Y ya no solo en el tema del veganismo, es decir, desde hace unos años ha habido una apertura de conciencia brutal de todo lo que viene siendo conciencia por preocupación por el medio ambiente, por la salud mental, por la igualdad de derechos LGTB, por los residuos, o sea, la moda Feminismo, ¿no? está, También. feminismo, la práctica zero waste, eh, todo ha venido junto, todo ha venido de la mano, entonces la verdad es que yo estoy muy contento de haber vivido el antes y el después, porque no es lo mismo la gente que nazca ahora, ¿no? Que se lo va a encontrar todo ya eh, organizado, por así decirlo, ¿no? Está guay ser parte del cambio también. Total, total, total. Eh, bueno, volviendo al tema con el que hemos comenzado el episodio, esta recomendación del ministro de Consumo que ha generado tanta controversia, ¿dirías tú que, o sea, tú recomendarías a todo el mundo que se volviera vegano? ¿O crees que es algo personal y que cada uno debe hacer lo que considere oportuno? Creo que no todo el mundo debería hacerse vegano. Es una transición que tiene que venir de dentro. Es decir, el cuerpo te lo tiene que pedir, no tiene que venir impuesta de fuera. Si te causa curiosidad el tema, investiga por tu cuenta, infórmate. Al final lo impuesto sería un poco dictadura, ¿no? Yo no soy partidario de imponer nada a nadie y sí que pienso eso, que el cambio tiene que venir un poco desde dentro. Tiene que ser orgánico, la verdad. Uh-huh. Uh-huh. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y lo que sí que, y esto voy a dar mi opinión, sea más o menos controvertida, es que sí que creo que debe haber una reducción en el consumo de carne si queremos algún día eh, apoyar a la causa ecológica, ¿no? Apoyar Uh-huh. la disminución de la contaminación, la mejora de las condiciones del medio ambiente y eso creo que sí. Y bueno, quizás por eso hay países, no solo aquí nuestros ministros en España, sino otros países de la Unión Europea también, que creo que están un poco en ese camino, ¿no? De promover la reducción de productos animales. Quizás sí eso creo que sería importante.
no solo diría yo que por cuestiones medioambientales uno debería plantearse el hacerse vegano. Si quieres ser un poco más egoísta incluso y hacerlo solo por salud, creo que, como dije al principio, todo contribuye a la misma causa y está genial la gente que lo vea de esa manera. No sé si te acuerdas que hace unos años la Organización Mundial de la Salud pues publicó una cosa muy controvertida que fue, básicamente dijeron que el consumo de, no recuerdo cuánto era, creo que eran solo 50 gramos de carne procesada al día, que 50 gramos no es nada, son 2 lonchas de, o sea, es realmente poco, incrementaba la probabilidad de padecer cáncer, no sé si era del colon o del recto, no me acuerdo. Pero vamos, en un 18%. Y decías, ¿cómo puede tan poca carne tener ese impacto en nuestro organismo, ¿no? Y lo está diciendo la Organización Mundial de la Salud. Entonces, yo me planteo, si tenemos que poner límite a un alimento, porque si nos pasamos es malo para nosotros, ¿por qué seguir consumiéndolo? ¿No? ¿Por qué no está ese mismo límite en el consumo de legumbres y verduras? Claro. Entonces, bueno, simplemente es una reflexión que quería dejar, ¿no? Que si lo haces por salud es igualmente válido el cambio. Puede ser vegano y egoísta, no tienes que hacerlo por el medio ambiente. Total, total. Bueno, Humberto y yo habíamos acordado que esta conversación no debería durar más de 20 minutos. Bueno, ya lo hemos hecho, hemos sobrepasado esos 20 minutos de sobra. Creo que hemos tratado casi todo lo que queríamos tratar, si no todo. Y bueno, como estoy viendo que al final nos vamos a meter en temas controvertidos, pues casi mejor, creo que lo vamos a dejar aquí, si te parece. No sé Sí, si... yo solo quería añadir una cosa Sí. en cuanto a lo del ministro Garzón, ¿no? Uh-huh. Se le ha tirado mucha gente encima simplemente por haber recomendado una reducción del consumo de carne, ¿no? A raíz de esto, pues me ha hecho plantearme muchas cosas, es decir, realmente ahora veo la comida como... es decir, a ver si me explico. La gente ha llegado a volcar en la comida, en lo que come, parte de su identidad. Es decir, que no me toquen mi comida porque me echo encima de Garzón, ¿entiendes? O sea, y es verdad que al fin y al cabo lo que ocurre en torno a un plato de comida son reuniones familiares, es Claro. tradición, son buenos momentos, son charlas, ¿no? Entonces, tocarle eso a la gente les puede tocar un poco el ego. Les puede doler, claro, les puede Sí, les puede doler doler. porque está tocándole su identidad y por eso, imagino que coincides conmigo, por eso es tan controvertido este tema, por eso causa tanta reacción, Sí, malas reacciones quizás a veces en la gente, cuando se les recomienda algo o simplemente cuando se habla de este tema, ¿no? Porque parece que se está atentando contra su identidad. exactamente. Y bueno, en parte, pues sí, es normal que la comida sea parte de la identidad. De hecho, yo aquí en este podcast pues he hecho un episodio sobre la dieta mediterránea, es decir, forma parte de la cultura, ¿no?, española. Sí. En fin, creo que ha sido un episodio súper interesante. Yo lo he disfrutado muchísimo. Coincidiréis conmigo en que da gusto escuchar a Humberto. Y bueno, pues Humberto, te tengo que agradecer una vez más que estés aquí, que te hayas explicado tan bien, que bueno, que nos hayas enseñado cositas. Así que nada, muchísimas gracias una vez más. Gracias a ti por invitarme. Me lo he pasado súper bien porque ni siquiera me he dado cuenta de que estábamos grabando un podcast, por así decirlo. Simplemente ha sido una conversación entre amigos, ¿no? Y bueno, pues nada. Yo contento también de que estas cuestiones se estén planteando de una manera tan pública, ¿no?, como ha hecho el ministro y que llegue a tanta gente. Al fin y al cabo,
si solo una persona, a raíz de estas declaraciones que ha hecho el ministro, se plantea un cambio de dieta, yo creo que ha merecido la pena. Ujú. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros, a los que estáis escuchando el episodio. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algo, que bueno, quizás os hemos sembrado la curiosidad de probar esta dieta. Dejadme saber vuestras opiniones al respecto, no sé, cuál es la situación en vuestro país, etcétera. Ya sabéis que el episodio no solo se publica en aplicaciones de podcasts, sino también en YouTube, así que en YouTube podéis escribir el comentario que queráis. Y bueno, pues eso es todo. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio y nos vemos la semana que viene. Humberto, ¿te quieres despedir? Bueno, nada, eso, que sigáis apoyando a Antonio, tal y como estáis haciendo. Y nada, que encantado de haber estado aquí, de aportar mi grano de arena y que cuando me necesites otra vez para cualquier otra charla, pues ya sabes dónde estoy. Estupendo. Pues muchas gracias a todos. Chao, cuidado.